más, los que están en enlace, los que estamos aquí presentes una vez más, reverenciemos su santo nombre porque Él está aquí. Poderoso y soberano Señor, una vez más estamos aquí delante de tu santa presencia, Señor. Hemos venido, poderoso Padre que estás en los cielos, gracias a ti, Señor, gracias a tus misericordias, poderoso Padre Santo, gracias por tu amor, gracias porque tú, Señor, una vez más, Señor, nos convocas, poderoso Padre Santo, porque esta reunión es perpetua, Señor, porque es para siempre, Señor eterno, porque eres tú, Señor soberano, el que habla, Señor, a través de tu palabra y nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos convence, Señor, de juicio, de condenación, de pecado, nos convence de la gran necesidad que tenemos de tu presencia, Señor, de reconocer, poderoso Padre Santo, que tú eres la vida, que tú eres la luz y que necesitamos la luz en nuestras vidas, porque si tú no estás, poderoso Padre Santo, nuestras vidas serían, poderoso Padre Santo, una simple existencia, Señor, porque muchas veces podemos decir, pero yo tengo vida, pero ¿cómo está, Señor, la vida sin ti, Señor? No hay nada, Señor, si tú no estás, Señor, si estamos alejados de ti, nada somos y ni nada vamos a poder hacer, porque eres tú, Señor, el que nos guías, el que nos das palabra de vida, Señor, palabra eterna, poderoso Padre que estás en los cielos. Hoy te alabo y te glorifico, Padre. Hoy, poderoso Rey de Gloria, llevo mis sentidos cautivos a tu obediencia, Señor Jesucristo, y todo lo que no sea tuyo y todo lo que se quiera levantar en mí en contra del conocimiento tuyo, hoy sea paralizado en el poder que hay en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre que es sobre todo nombre, donde toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, porque eres tú, Señor, el que estás aquí, Señor, el que nos trae, Señor, el que colocas en nosotros el querer como el hacer, Señor. ¿Qué sería de nuestras vidas si tú no te hubieras compadecido de nosotros, Señor? ¿En qué condición estaríamos, Señor, en este momento, Señor, si hubiéramos partido sin tu presencia, Señor, sin tener la oportunidad de venir, Señor soberano, oh Señor eterno, a conocer de tu presencia, de tu misericordia, de tu amor, Señor? Hoy alabo y glorifico tu santo nombre, Padre eterno, y te doy gracias una vez más, porque sabemos que eres tú el que estás aquí, poderoso Padre Santo, el que obras, el que te glorificas una vez más, Señor. Hoy queremos, poderoso Padre Santo, leer tu palabra y queremos hacerlo, venir con entendimiento, Señor poderoso. No queremos sentarnos naturalmente, Señor, porque sabemos, poderoso Padre Santo, que las cosas que son del Espíritu no se disciernen en la carne, Señor, porque para el hombre natural esto es locura, Señor. Hoy te alabo y te bendigo, poderoso Padre, y te doy gracias una vez más por tu amor y por tu misericordia, Señor. Hoy llevo mis sentidos cautivos a la obediencia tuya, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, en el poder que hay en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que nosotros tenemos que librar una batalla, y esta batalla son entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y sabemos que nosotros llegamos aquí y llegamos ciegos, sordos, mudos, llegamos enfermos del alma, enfermos del corazón, y el Señor nos trae para que nosotros seamos sanos, para que nosotros seamos libres de todas aquellas cosas de las cuales traemos, porque venimos con muchas cosas del mundo, venimos con tradiciones, venimos con argumentos, y venimos con esos argumentos que están arraigados en nuestra mente y en nuestro corazón, y todo esto se quiere levantar siempre contra el conocimiento de Dios, porque venimos en la carne, y es aquí donde nosotros, a través de la luz de la palabra de Dios, que el Señor nos da a conocer de que venimos del mundo que en la carne. Y dice la palabra de Dios que las cosas de la carne son contra las del Espíritu, y las cosas del Espíritu contra las cosas de la carne. Vamos a leer Primera de Corintios, ya les digo. Primera de Corintios capítulo 2.
dice la palabra de Dios, la revelación por el Espíritu de Dios. ¿A quién necesitamos? Al Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque sabemos que si el Señor Jesucristo intercedió ante el Padre para que nos enviara al Espíritu Santo, a nuestro Consolador, a nuestro Ayudador, lo necesitamos, iglesia. Al Espíritu Santo lo necesitamos. Dice la palabra de Dios de que Él es nuestro compañero, que Él es el que intercede por nosotros, porque nosotros incluso venimos y hacemos oraciones y nuestras oraciones son oraciones naturales, pero Él es el que nos enseña, Él es el que nos instruye, y dice la palabra de Dios que Él con gemidos indecibles clama ante nuestro Padre que está en los cielos, o sea que nosotros lo necesitamos. Si el Padre nos concedió a través de Jesucristo al Consolador, es porque realmente nosotros lo necesitamos. Necesitamos de su presencia. Y dice aquí la palabra de Dios, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que es Cristo. Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman, dice la palabra de Dios, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Lo necesitamos? Claro que sí. Dice la palabra de Dios que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Pero el Señor nos trae para que a través de su palabra, Él desde el inicio nos enseñó de que nosotros tenemos que oír y prestar atención. Porque cuando nosotros no oímos ni prestamos atención, ¿qué pasa? Vamos a mirar las cosas de Dios naturalmente y sabemos que tenemos una batalla interna, donde aquí en nuestro corazón. Y esa batalla interna tenemos que librarla todos los días. Por eso Él nos dice que nosotros tenemos que meditar en su palabra. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Porque la sabiduría humana, dice la palabra de Dios, que la sabiduría humana no es la sabiduría de lo alto. Nuestra sabiduría humana es terrenal, es diabólica y es animal, dice la palabra de Dios. O sea que nosotros necesitamos, es la sabiduría de Dios. A Cristo. ¿A dónde? En nuestras vidas. Necesitamos que Cristo sea entronizado en nuestros corazones.
Pero dice la palabra de Dios que es necesario que nosotros menguemos. Porque cuando nosotros estamos en la carne está, yo creo, es que a mí me parece, es que yo creo que las cosas deben ser así. Eso es caminar en la carne. Porque nosotros no tenemos, dice la palabra de Dios, que Él es ¿qué? Que Él es el principio y Él es el fin, Él conoce todo. ¿Y a quién le conviene estar direccionados bajo su voluntad? A nosotros. Porque nosotros no conocemos el fin de todo. Él sí, porque Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y Él es el fin. Y cielos y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Y Él nos enseña hace más de 2000 años que vino el Señor Jesús y nos enseña en su palabra que debemos andar, ¿dónde? En el Espíritu. Porque si andamos en la carne vamos a fracasar una y otra vez. Y dice la palabra de Dios que muchas veces, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe ¿qué? Las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las percibe, iglesia? Porque el hombre natural anda en la carne. Y dice, y para él, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él ¿qué? Son locura. Y no las puede ¿qué? No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dejémoslo hasta allí. Vamos a Romanos. Entonces dice la palabra de Dios de que para el hombre natural todas las cosas de Dios son ¿qué? Son locura. Y no las puede entender, iglesia. Porque el hombre natural, en el hombre natural está la insensatez. En el hombre natural está el ser corto de vista. Ese es el hombre natural. El hombre natural quiere seguir sus propios caminos. ¿Sus qué? Sus propios caminos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que hay muchos caminos que al hombre le parecen que son caminos de bien, pero que al final ¿qué? Son caminos de muerte. Son caminos de muerte porque nosotros escogemos y escogemos. Cuando escogemos así, escogemos mal. Y sabemos de que cuando escogemos mal, ¿viene qué? Viene cuando nosotros decimos y en emociones actuamos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando nosotros actuamos por nuestra propia voluntad, nada va a salir bien. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a actuar en nuestras emociones. Porque nuestra alma es gobernada en la carne o es gobernada por el Espíritu. Y nosotros, dice la palabra de Dios, de que nosotros debemos andar en el Espíritu. Antes de ir a Romanos capítulo 8, vamos a Romanos capítulo 6, donde la palabra de Dios dice en el 5, capítulo 6, versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el viejo hombre es el hombre natural, fue crucificado juntamente con él. O sea que este viejo hombre tiene que ser ¿qué? Crucificado juntamente con Cristo. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué tiene que ser destruido? El cuerpo del pecado. El viejo hombre, la vieja naturaleza. El yo creo. A mí me parece, este hombre tiene que ser ¿qué? Crucificado. Y dice la palabra de Dios que es necesario que Cristo crezca en nosotros y que nosotros menguemos, que nosotros moramos al yo, que nosotros moramos a este viejo hombre, como dice en Efesios, que este viejo hombre está ¿qué? Está viciado, porque este viejo hombre está viciado con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida.
Porque ¿qué nos ofrece el mundo? Todo lo que es temporal, ¿qué? No perece. Todo lo que es temporal, perece. ¿Y qué nos conviene? Dice la palabra de Dios, dice que todo lo que es temporal, perece. Que nosotros debemos anhelar las cosas de arriba. Anhelar estar en la presencia de Él. ¿En la presencia de quién? En la presencia de nuestro Rey. Y dice la palabra de Dios, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque sabemos que la palabra de Dios dice que el pecado nos separa ¿de quién? De Él, de la presencia de Dios. Y dice que sin santidad nadie verá a Dios. O sea que es necesario morir al viejo hombre. Al viejo hombre es necesario morir a este viejo hombre que está ¿qué? Viciado. Viciado, está atado a las cosas del mundo, a la vanagloria de la vida, a los deseos de la carne, a todas aquellas cosas que perecen. Dice la palabra de Dios, ya les digo, dice la palabra de Dios en segunda carta de Corintios capítulo 4 versículo 16. Dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, que este viejo, dice la palabra de Dios, nuestro hombre exterior se va ¿qué? Desgastando. Este viejo hombre ¿qué? Se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo se renueva? Muriendo al viejo hombre, muriendo la vieja naturaleza. Es allí donde se renueva. Dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por eso tenemos que mantenernos en Él, su presencia, meditando en su palabra, no siendo ¿qué? Oidores olvidadizos. Dice, porque esta leve tribulación, porque a nosotros nos parece que es una tribulación, morir a la carne, morir al yo, morir a los deseos de los ojos, los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces tenemos que buscar cada día ¿qué? Las cosas que no perecen. Tenemos que buscar de su presencia y venir y no salir igual que cuando entramos, porque es muy bonito y decimos, uy, es que la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz, y nos aprendemos ¿qué? Las citas bíblicas, y como nos decía el Señor esta mañana, nos hablaba del lazo del cazador, y muchas veces nosotros venimos y declaramos la palabra de Dios y decimos, no, este salmo, y yo lo dije muchas veces, pero ¿por qué? Porque no había entendimiento, porque no había revelación, porque muchas veces nosotros declaramos la palabra de Dios y la declaramos a nuestra conveniencia. Pero dice la palabra de Dios en el Salmo 91, ¿y cuántos de nosotros declaramos el Salmo 91? Incluso dejábamos la Biblia ¿qué? Abierta en el Salmo 91 porque pensábamos que era el Salmo de protección. Y esto es un engaño que sale ¿dónde? Que está ¿dónde? En nuestro corazón. Pero el Señor a través de su palabra viene y derriba todas aquellas
cosas que como hombres naturales pensábamos que estaban bien, pensábamos que estaban bien, que abriendo la Biblia en el Salmo 91, en el Salmo 18, en el Salmo 27, no, pues estos son los salmos de protección divina. Pero ¿cómo estaba nuestro corazón? ¿Cómo estaba nuestro corazón? Incrédulo, ¿cómo estaba nuestro corazón? Estaba nuestro corazón envanecido. Y el Señor nos trae a que nuestros oídos, como dice Él en su palabra, que nuestros oídos y nuestro corazón sean circuncidados, para no escuchar que la palabra de Dios pesadamente. Porque declarábamos estos salmos y pensábamos que era suficiente. No es suficiente la palabra de Dios, hay que vivirla en nuestras vidas. La palabra de Dios es para vivirla en nosotros. La palabra de Dios es para que Cristo sea revelado en nuestro corazón. La palabra de Dios es para que nosotros entendamos que lo necesitamos. Que tenemos que habitar ¿qué? Bajo la sombra del Altísimo. ¿Y cómo habitamos bajo la sombra del Altísimo? Cuando venimos y recibimos la palabra y la ponemos por obra. Porque esta palabra es ¿qué? Para ponerla por obra. No siendo que oidores olvidadizos, porque muchas veces somos ¿qué? Oidores olvidadizos. Porque venimos naturalmente. Y para el hombre natural, las cosas de Dios ¿qué? Son locura. Pero para el hombre espiritual, quiere discernir y quiere entender de que sin Él o alejado de Él no somos nada. Que necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Que quizás nosotros decimos, ¿será posible que esto lo puedo dejar? Con Él todo es posible. Amén. Porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. El Espíritu Santo. Y tenemos que anhelar cada día ¿qué? Su presencia. Tenemos que anhelar cada día caminar en su voluntad y no en la nuestra. Y dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? De la carne. ¿Qué leíamos en Corintios? Que para el hombre natural las cosas de Dios ¿qué? Son locura, porque se deben discernir en el Espíritu. Dice, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque recordemos que estábamos ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Y que el Señor nos trae para que a través de su palabra nosotros seamos ¿qué? Seamos limpios, seamos lavados. Para que a través de su palabra nosotros seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Porque es allí en su palabra donde nosotros encontramos que nuestro corazón está ¿qué? Engrosado sin Él, que lo necesitamos. Que necesitamos circuncidar nuestro corazón y nuestros oídos, porque venimos y oímos pesadamente cuando venimos naturales. Pero si le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, Él nos ayuda porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador y Él está con nosotros, iglesia. Pero muchas veces lo contristamos y lo apagamos. ¿Por qué? Porque despreciamos cuando Dios nos habla. Porque muchas veces escuchamos más la voz de los hombres que la voz de Dios. Y el Señor nos trae para que nosotros escuchemos la voz de Él, no la voz de los hombres. Y cuando escuchamos la voz de los hombres, yo he vivido las dos facetas. Cuando escucho la voz de los hombres, ¿qué pasa? Las cosas no van a salir bien. ¿Hay qué? Frustración, porque las cosas no van a salir bien, porque sabemos que el Señor nos trae para que nosotros conozcamos de su palabra, pero cuando vamos a escuchar la voz del mundo, ¿qué pasa? A la voz de los hombres, salimos frustrados porque hacemos las cosas en el yo creo, en el yo pienso, en el que a mí me parece. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios?
que las cosas del Espíritu son contra las cosas de la carne. Que si nosotros andamos, dice aquí, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y cuando nosotros atendemos a la voz del Espíritu Santo de Dios, Dios nunca se va a equivocar, jamás. Dios siempre va a ser ¿qué? Dios es la sabiduría. Dice la palabra de Dios que Cristo es la sabiduría de Dios. Y el Espíritu Santo jamás se va a equivocar. Y cuando yo he corrido a la voz, a escuchar la voz de los hombres, hay frustración, porque no hay buen consejo. Pero cuando he escuchado la voz del Espíritu Santo de Dios, ¿qué pasa? Uno dice, es así, gloria a Dios, porque eres tú, Señor, el que me estás hablando, porque Él nunca se va a equivocar. Pero muchas veces queremos ¿qué? Ver para creer, porque hay que incredulidad, porque nuestro corazón es ¿qué? Engañoso. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a contar con Él en todo y para todo. Que nosotros entendamos que lo necesitamos, iglesia. Que necesitamos de su Santo Espíritu, que necesitamos de su palabra. Que es a través de su palabra es el que Él nos guía. Porque Él dice que Él es ¿qué? El camino. Que Él es la verdad, porque en Él no hay engaño. ¿En Él qué? No hay engaño. Pero en el mundo, iglesia, en el mundo hay fascinación. En el mundo hay encantamiento. En el mundo, dice la palabra de Dios, como decía el Señor a través, cuando estábamos en la adoración, oh Gálatas insensatos, que nos fascinó. Porque el mundo trae ¿qué? Fascinación. Que después de estar en el Espíritu, ¿queréis volver otra vez a la carne? No, nosotros tenemos que anhelar cada día ¿qué? El ocuparnos del Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y dice la palabra de Dios, por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que son enemistad contra Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice la palabra de Dios, no pueden agradar a Dios. ¿Qué dice la palabra? Que si nosotros vivimos en la carne, no vamos a agradar a Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros éramos enemigos de Dios. Porque andábamos en la carne, pero el Señor nos trae para que no caminemos en la carne, sino que nos enseña a andar en el Espíritu. Dice más vosotros, bueno, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero ¿qué dice aquí? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Muerto a qué? A causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, que somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriremos, porque estábamos ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Y el Señor nos trae para que nosotros en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, que muramos ¿qué? A los deseos de los ojos, deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Más dice aquí, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son guiados
perdón, estos son hijos de Dios. Pero dice la palabra de Dios que los que son hijos de Dios, el Señor los disciplina. Y dice la palabra de Dios que ¿por qué nos disciplina? Porque nos ama. ¿Cuántos de nosotros, cuando nuestros hijos estaban pequeños, los corregíamos? ¿Por qué? Porque no queríamos que nuestros hijos, ¿qué?, se fueran por mal camino, que nuestros hijos no se descarriaran. Pero aquí el Señor nos trae porque nosotros estamos, ¿qué?, descarriados en el mundo, porque nosotros caminamos según los deseos de los ojos, según la vanidad de la vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Vanidad de vanidades. El rey Salomón, dice la palabra de Dios, que la conclusión en Eclesiastés, él era un hombre que fue el hombre más rico, y que no habrá ningún hombre en la tierra más rico que el rey Salomón. ¿Y qué dijo en lo último? Vanidad de vanidades. Es todo esto porque todo lo que está bajo el sol es ¿qué? Vanidad de vanidades. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos esta palabra, iglesia, para poder ¿qué? Para poder entender que no podemos seguir caminando en la carne, porque Él nos trae y Él quiere que nosotros seamos ¿qué? Vivificados. Él quiere que nosotros a través de su palabra seamos fortalecidos, porque es a través de su palabra que vamos a ¿qué? A ser fortalecidos en nuestro ser interior por su Santo Espíritu. Lo que leíamos en Corintios, que el hombre exterior se va ¿qué? Desgastando, pero el interior en Cristo Jesús, con su Santo Espíritu, se va ¿qué? Renovando, y vamos siendo ¿qué? Fortalecidos en nuestro ser interior, y Él va abriendo ¿qué? Nuestros ojos espirituales, pero tenemos que estar ¿qué? Allí en su presencia, caminando en su verdad, queriendo conocer más de Él y menos de nosotros, queriendo ser esas lámparas que se encienden, no esas lámparas que se apagan, pero muchas veces se apagan. ¿Por qué? Porque contristamos al Espíritu Santo de Dios, porque lo hacemos a un lado, iglesia, porque para nosotros muchas veces es más importante complacer al hombre que realmente obedecerle a Él, que realmente hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces caminamos más en la carne que en el Espíritu, pero el Señor no quiere que nosotros sigamos ¿qué? En esa misma condición, que nosotros, iglesia, hagamos un alto en el camino y le pidamos a Él, porque Él dice: clama a mí, yo te responderé. Pero el clamar es por su presencia, no por nuestros propios deleites, sino clamar por su presencia. Clamar para que nos ayude a que cada día nosotros anhelamos y queramos hacer su voluntad y no la nuestra. Porque una y otra vez nos equivocamos, y hasta cuándo vamos a seguir en las equivocaciones. Porque cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, le damos rienda suelta ¿qué? A nuestras emociones, y sabemos que nuestras emociones son malas consejeras. Porque en nuestras emociones, ¿qué se está moviendo allí? La carne. Se está moviendo es que la carne, nuestras emociones, nosotros queremos hacer, y muchas veces construimos ¿qué? Castillos en el aire, pero esos castillos en el aire ¿qué? Se caen, porque estamos ¿qué? Andando en la carne. Y el Señor no quiere que nosotros andemos en la carne, quiere que nosotros seamos edificados y andemos en el Espíritu. Que nosotros queramos cada día entender que Él es la fuente de nuestra vida, que Él es el todo de nuestra vida, iglesia. Nosotros sin Él no somos nada. Dios y nosotros sigue siendo Dios, y Él nos trae por su infinita misericordia, por su amor. Él es el que coloca a nosotros el querer como el hacer, iglesia. Nosotros estamos en esta noche aquí no porque no, yo quise venir, no. Él es el que nos trae por su amor, Él es el que nos trae por su infinita misericordia, porque la voluntad de Él es que nadie se pierda. Pero nosotros ¿qué? Nosotros muchas veces queremos ¿qué? Descarriarnos, y llegamos siendo ¿qué? Ovejas descarriadas. Llegamos siendo ovejas sin pastor. Pero aquí tenemos al pastor de pastores, al Rey de Reyes,
al que padeció por nosotros, al que se entregó en esa cruz por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, al que se entregó por amor, iglesia, porque Él se entregó por amor. Cristo se entregó por amor a nosotros, por el amor a nuestras almas, y Él quiere que nosotros, ¿qué? Andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne, porque esto nos va a llevar ¿a qué? A muerte. ¿Nos va a llevar ¿a qué? A muerte. Y sabemos que la palabra de Dios dice que hay tres muertes: la espiritual, la natural, la física o natural, y la eterna. Nosotros decidimos si caminamos en la carne, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos una fecha de vencimiento y no sabemos en qué momento vamos a ir a rendirle cuentas al Señor. Y nosotros decidimos dónde vamos, porque Él dice que deja ¿qué? Dos caminos: el camino de la vida, que es Cristo, que es nuestro Rey, que es la luz que alumbra nuestro camino, que alumbra nuestros pasos, o el camino, dice la palabra de Dios, el camino de muerte, el camino que lleva ¿qué? A una muerte eterna, donde el gusano, dice la palabra de Dios, que el gusano no muere ni el fuego se apaga. Si aquí nosotros nos quemamos y decimos, hoy me quemé un dedo, ¿qué me aplico en el dedo? ¿Cierto? Porque arde bastante. ¿Cómo será ya en este lugar donde va a arder eternamente y para siempre? Nosotros tenemos que cada día tomar conciencia y mirar dónde queremos estar. Si queremos caminar en la carne, dice la palabra de Dios que si caminamos en la carne, esto es contra ¿qué? Contra las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque dice aquí, por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad. O sea, Dios no la va con esto. O sea que somos enemigos de Dios si andamos en la carne. Dice, por cuanto los designios de la carne o el propósito de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven en la carne, como decía el Espíritu Santo el domingo en la vigilia, que en la carne no se quiere, no se puede y se olvida. Pero cuando andamos en el Espíritu, dice la palabra de Dios, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿A quién queremos agradar? ¿Al príncipe de las tinieblas? ¿O queremos agradar a Dios, al que entregó su Hijo? ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos vida, para que nosotros conozcamos de esta palabra y conozcamos que si andamos en la carne, somos enemigos de Dios. Pero si andamos en el Espíritu, ¿el qué? Vamos a estar bajo la sombra de sus alas. Y Él nos va a guardar ¿de qué? Del lazo del cazador. Pero no podemos tomar la palabra de Dios como un amuleto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero si no habita, sino que anda en la carne, pero es Él que habita, dice la palabra de Dios, que lo va a guardar ¿qué? Del lazo del cazador y de la peste destructora. Y que le diremos a Él, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dirá Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, porque Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora, con sus plumas nos cubrirá. O sea, estaremos guardados bajo la sombra de sus alas, dice la palabra de Dios, porque Él es ¿qué? Un muro de fuego alrededor de nosotros, y para su gloria Él está en medio de nosotros. Pero tenemos que procurar caminar en el Espíritu, no en la carne, porque Él nos trae, iglesia, para que nosotros conozcamos su palabra y nos determinemos cómo queremos andar. Y sabemos que el resultado de andar en la carne, hay una parte
creo que es en Isaías, donde dice que nos volvemos enemigos del Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros no lo tenemos a Él, si no acudimos a Él en este tiempo donde está el Espíritu Santo de Dios, porque Él está, iglesia, el Espíritu Santo de Dios está. Nosotros decidimos a quién seguimos, si caminamos en la carne o queremos caminar en el Espíritu. Oremos en esta noche, pidámosle al Señor de que nos perdone si hemos contristado al Espíritu Santo de Dios, si hemos apagado su presencia con nuestras acciones, con nuestra manera de pensar, porque a veces ocupamos nuestro tiempo en cosas vanas, y dice la palabra de Dios de que debemos ocupar bien el tiempo porque los días cada día son ¿qué? Son malos. Padre, en esta hora, en el poder que hay en el nombre de Jesús, estamos aquí una vez más, Señor, y queremos venir, Señor soberano, una vez más a rendir nuestro corazón delante de ti y a pedirte perdón, Espíritu Santo de Dios, porque a veces te contristamos, Espíritu Santo de Dios. A veces tú nos llamas a la madrugada, tú nos llamas en el momento propicio, Señor, y a veces preferimos ocupar el tiempo, Señor, en otras cosas y te contristamos, Espíritu Santo, porque hacemos las cosas a nuestra manera, en el yo creo, en el yo pienso, y cuando pensamos así, Señor, es porque andamos en la carne, Señor. Pero tú nos traes, poderoso Padre Santo, y nos das la oportunidad, Señor, de reconciliarnos contigo, Señor, de clamar por tu presencia, Espíritu Santo de Dios, de clamar, poderoso Espíritu Santo de Dios, para volver a esas primeras obras, Señor, donde nos deleitábamos en tu presencia, Señor, donde sin conocerte, poderoso Rey de Gloria, queríamos pasar tiempo contigo, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, por querer hacer las cosas a nuestra manera, Señor, por querer caminar, Señor, en nuestra voluntad y no en la tuya, Señor. Oh Padre, te pedimos perdón, Señor, por contristar tu Santo Espíritu, Señor eterno, porque a veces, Señor, queremos ir, Señor, precipitadamente a buscar consejos de hombres y no venir a ti, Señor, y rendir nuestro corazón delante de ti, Señor. Oh Señor, a que seas tú el que dé la respuesta, Señor, porque cuando venimos, poderoso Rey de Gloria, a ti, Señor, y tú das la respuesta, tú no te equivocas, poderoso Rey de Gloria, tú das una respuesta concisa y clara, Señor. Una respuesta, Señor, donde no hay frustración, Señor, porque eres tú la sabiduría de Dios. Es allí donde tenemos que correr, es allí donde tenemos que ir, Señor. Es allí donde tenemos que clamar por tu Santo Espíritu, Señor. Es allí donde tenemos que gemir, Señor, por volver a las primeras obras, Señor, por volver al primer amor, Señor, donde nos deleitábamos, donde pasábamos tiempo contigo, Señor, donde no nos importaba el tiempo que pasara, Señor eterno, donde hacíamos las cosas, Señor eterno, sin interesar, Señor, el tiempo que pasara, Padre eterno, y te pido perdón, Señor. Hoy, Padre, te pedimos en el poder que hay en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, obrando cada día nuestras vidas, Señor, que cada día, Señor, en mi corazón haya ese anhelo y ese deseo, Señor, de volver otra vez a las primeras obras, Señor, donde me deleitaba en tu presencia, en tu palabra, Señor, porque es allí donde hay deleite, Señor. Es allí cuando volvemos a ti, Señor, y a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, tú nos instruyes, Señor eterno. Tú nos direccionas a través de tu Santo Espíritu para volver allí, Señor, al primer amor, Señor. Porque es allí, Señor, en tu palabra donde tú nos levantas, Señor, donde tú nos exhortas, poderoso Padre Santo, y nos muestras, poderoso Padre Santo, la condición espiritual, Señor. Nos muestras, poderoso Padre Santo, y nos has enseñado, Señor, cómo hacerlo, Señor. Oh sí, Señor soberano, nos has enseñado, poderoso Rey de Gloria, a que podemos levantarnos es a través de tu presencia, de tu bendita palabra, Señor eterno. Hoy te doy gracias, poderoso Padre, que estás en los cielos, porque eres tú, Señor, el que nos enseña, Señor eterno, a volver a avivar ese fuego, Señor, el don de Dios en nuestras vidas, poderoso Padre Santo. Y te doy gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor eterno, que si andamos en la carne, Señor, nos volvemos enemigos de Dios, Señor, porque
Dice tu palabra, poderoso Padre, que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso. Oh Señor soberano, que los que viven según la carne no pueden agradarte a ti, Padre eterno. En esta noche te pedimos perdón, Señor, y te pido perdón si he caminado en la carne, Señor eterno. Hoy, poderoso Padre que estás en los cielos, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada día, poderoso Rey de Gloria, sea, Señor soberano, mi anhelo, Señor eterno, caminar en el Espíritu, Señor eterno, porque tú nos traes, Señor, y tú dices, Señor, clama a mí y yo te responderé, Señor, y es allí donde tú respondes cuando hay un corazón, Señor, sincero, Señor, un corazón que viene, poderoso Rey de Gloria, y reconoce que eres tú, Señor, el que haces todo, Señor, que sin ti, Señor, o alejada de ti, nada soy ni nada puedo hacer. Que te necesito, Espíritu Santo de Dios, necesito de tu presencia, necesito caminar en tu voluntad, Señor eterno. Oh Señor eterno, porque es tu palabra, Señor poderoso, viva y eficaz, Señor. Esta palabra, Señor, penetra, poderoso Rey de Gloria, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor, porque es allí donde tú nos muestras, Señor, la condición espiritual en la que estamos, Señor, y tú quieres que nosotros seamos, Señor, poderoso Padre Santo, que ya no seamos esos niños flotantes, sino que entremos a esa madurez espiritual, Señor. Que cada día nos ejercitemos en tu palabra y es viviendo en ella, Señor, es poniéndola por obra, Señor, es llevándola a los hechos, poderoso Señor. Hoy, Señor Dios Todopoderoso, te alabo y glorifico tu santo nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, una vez más por tu Santo Espíritu, Padre Santo. Te doy gracias porque eres tú, Señor, el que obras en nuestras vidas, trayéndonos, Señor, por tu misericordia, Señor. Hoy alabo y glorifico tu santo nombre, Padre eterno. Toda la honra y toda la gloria es para ti, poderoso y soberano Señor. Digno eres tú de la alabanza y de la gloria por los siglos de los siglos.